maravillosa esperanza de la vida eterna. Señor, permítenos durante esta serie nueva de predicaciones, con base en tu palabra, tener claro lo que tú quieres que nosotros conozcamos de la eternidad, del cielo. Señor, dependiendo de lo que nos imaginamos del cielo, así viviremos esta vida. Señor, gracias porque tú te has revelado en tu palabra. En este mundo materialista, qué difícil es en el día de hoy pensar en esta realidad después de la muerte. Señor, aparentemente estos temas son no muy prácticos, pero creo que no hay nada más práctico en la vida que tener claro cuál es nuestra perspectiva de la eternidad y nuestro destino después de la muerte en ahora, en este momento de nuestras vidas. Señor, rogamos que tú nos ilumines, que tu Santo Espíritu nos anime con cada cosa que vamos entendiendo y aprendiendo de lo que tienes allí guardado, las sorpresas que vas a tener para cada uno de nosotros en el cielo. Rogamos esto en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, bienvenidos a esta serie. Iniciamos hoy con una especie de introducción. Vamos a tener 6 sermones al respecto. Hay mucho más acerca del tema. Probablemente lo haremos en otra serie. De las series que en la predicación siempre me gusta encontrar algunos aspectos prácticos. Yo diría que de las más prácticas es esta. Porque esta es una realidad que todos tenemos que enfrentar. La muerte es una realidad que todos tenemos que enfrentar. Yo creo que lo más práctico que debemos hablar. Pues sí, se habla del cielo y a veces decimos, no es tan práctico porque son realidades que no podemos tocar, que no son táctiles, no es como este púlpito, tal vez no podemos apreciar con nuestros ojos, pero son realidades y tenemos que tener claridad al respecto. En esta serie, les comento, esta serie fue inspirada, o por lo menos a mí me animó mucho, un libro de un pastor muy exitoso que escribió acerca del cielo. De ahí inclusive el título de la serie, Imagínate el cielo. Puse la nota bibliográfica al final. Todos los libros de él han sido traducidos al español, menos este, porque es un libro relativamente reciente, 2015. Pero miren, cuando y si pueden hacerlo, y tienen la posibilidad de leer inglés, vale la pena, o si no, aprendan. Desde que lo empieza uno a leer hasta que termina es magnífico, ha hecho un excelente trabajo. Una investigación de 35 años de su vida. Empezó este tema le empezó como a interesar, no siendo cristiano, muy niño, a los 9 años porque murió su papá. Y él quedó siempre con mi papá, ¿y qué va a hacer de mi papá? Se hizo ingeniero electrónico. O sea, si alguien más cuadriculado, matemático y todo eso, y de la realidad, es un ingeniero electrónico. Posteriormente aceptó al Señor y posteriormente el Señor lo llamó al pastorado. Durante 35 años ha investigado más de 1000 casos de experiencias cercanas a la muerte. Esto en español se pone SN. Experiencias cercanas a la muerte y la escritura. Y creo que pone en dimensión de realidad lo que es
cielo. Hay muchas preguntas con respecto a la eternidad. La gran mayoría, y vamos a tratar de hacerlo, la gran mayoría tienen respuesta en la Biblia. La gran mayoría pensamos, no, eso nadie sabe acerca del cielo. No, sí, la gran mayoría de tus preguntas están en la Biblia. También puse otra nota bibliográfica. La doctora Tracy Cosa, psicóloga especializada en psicoterapia, hizo su tesis doctoral en pacientes que habían tenido experiencias cercanas a la muerte. O sea, han tenido muerte clínica y luego regresaron y contaron lo que experimentaron. O sea, ella obtuvo su PhD en psicología con esa tesis. No está hablando bobadas o cosas, cuentos que por ahí salen ahí una cantidad de libros raros. Es algo muy serio. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque es una realidad en la vida. Y porque tenemos pocos datos al respecto y no nos informamos y no tenemos claridad acerca de lo que dice la Biblia al respecto. Hay muchas perspectivas de la eternidad. Yo creo que la mayoría de las personas que están aquí tienen la perspectiva de la eternidad, ¿cierto? De que hay algo después de la muerte. Un gran número de colombianos piensan que no hay nada después de la muerte. Aún así, espero que puedas escuchar, si estás en esa posición, puedas escuchar esta serie. Y la mayoría de nosotros tenemos tal vez esa perspectiva después de la muerte, ¿cierto? Que existe vida, que es una eternidad. Pero no tenemos claro qué pasa allí. Sí, eso por allá, está algo allá. La mayoría de las personas tienen mejores planes para diciembre que para la eternidad. Tienen más claro lo que van a hacer el próximo año. Pero si uno le pregunta a los cristianos, listo, y se muere hoy, se va al cielo, ¿qué va a hacer? No, pues me encuentro con el Señor allá, todo lindo. Sí, pero, a ver, concretamente, ¿qué va a pasar allá? No, pues, ya lo que yo sé es que allá voy a estar. A ver. Realidad de la eternidad después de la muerte. Y digo que puse este título, Confesiones de un pastor, es porque yo mismo lucho con eso, porque fue el escrito de un pastor que me animó a profundizar sobre este tema, y porque yo también lucho al respecto. Hay personas que, por ejemplo, en diciembre ya tienen planeado. Entonces algunos dicen, no, que van a ir de camping, ¿cierto? Para mí, el camping es casi anticristiano. Para mí eso. Esta sería mi versión del camping ideal. Sería lo máximo que yo aguantaría de camping. Este es el camping para mí. Para mí esto sería lo único que yo toleraría. Otros que van a Disney, otros que van con la abuelita, otros, en fin. Hermano, hermana, y si este diciembre el Señor te llama, ¿qué vas a estar haciendo allá? No, allá veremos. No creo, espero que no. Hay muchas preguntas con respecto al cielo. Vamos a tratar de responder una buena parte. No todas, es imposible en una serie tan corta. Y lo que me impacta es que he revisado varias estadísticas. ¿Saben cuál es la que aparece como en segundo o tercer lugar de las preguntas más comunes que la gente hace? ¿Cuál es la de las más comunes? Es como la 2 o 3. Pastor, ¿las mascotas van al cielo? Créame. Este es la mascota de nuestra casa, Simba. Él es un furibundo hincha de la Selección Colombia, entonces tiene
Antes estaba, en la primera foto estaba preparándose para el partido. Él sufrió mucho en la eliminación de la selección. Y también la segunda son sus flores favoritas. Le encantan, no las flores, se comen las hojas, pero son sus flores favoritas. ¿Las mascotas van al cielo? Bueno, hablaremos de eso. Yo sé que los gatos sí. No sé lo demás. No sé lo demás. Yo creo en la Biblia. Yo creo lo que dice la Biblia. Tengo una visión bastante conservadora del texto bíblico. Pero aún así tengo luchas con respecto al cielo. Es más, es tan importante este tema que a partir de octubre 10, que es un miércoles, voy a enseñar la primera parte del Apocalipsis. Espero en cuestión de 1 año y medio es tenerlo todo cubierto. Entonces están invitados desde ayer, los miércoles. Menos cuando hay oración, vamos a tenerlo. Existen muchos conceptos errados. Yo tenía muchos conceptos errados acerca de lo que es el cielo. El primero es que es como una especie de... El cielo es como real, pero no es real. Que real es esto, esta plataforma, esto es real, pero el cielo es ahí como ustedes no tienen la misma sensación, como es como nubes, como eterno, que el cielo es una verdad, pero es como... Porque para nosotros es que, yo creo que en el cielo, yo creo que Jesús resucitó. Pero para nosotros lo real es lo que podemos tocar, abrazar. Y bueno, esa realidad del cielo muchas veces no la tomamos en cuenta, y sobre todo la realidad de la muerte. Aquí veo varios jóvenes, nunca piensan en la muerte. Pero es una realidad. Un profesor mío de estos temas me decía, ya un hombre mayor, me decía, mire Juan Carlos, usted no va a entender hasta cuando ya sea mayor. Y bueno, ya no soy joven, entonces estoy entendiendo algunos temas. Ya estoy en la edad que no pasa una semana sin que no piense en alguna realidad de la muerte. ¿Cierto? Pero hay muchos conceptos, ¿cómo así que eso que uno ya siempre joven? Eso será ya con nubes, eso uno lo ve todo así. Pero no, vamos a ver que es algo bien concreto. Cuando se habla del cielo es algo bien. La segunda concepto erróneo que yo tenía, qué pena, yo soy pastor, pero yo pensaba, o por lo menos tenía en mente, que el cielo es como medio aburrido. ¿Usted no ha visto eso? O por lo menos la gente en general piensa que el cielo es como aburrido, es como un servicio aburrido de la iglesia. Eso es como un servicio religioso por la eternidad. ¿Se imagina? Si cuando aquí pasan hora y media y usted ya empieza como que, pues las sillas son bien incómodas, entonces, pero uno empieza a desesperarse, y empieza a predicar, el pastor ya pasa media hora, 45 minutos. No. Entonces yo pensaba, y vamos a ver que no, que el cielo era como eso, allá como ángeles con arpas y ¿se imagina eso? Pero es muy interesante y muy activo, vamos a ver. Otro, yo pensaba que la mayoría de las cosas que dice la Biblia acerca del cielo son metáforas. Que una puerta como una perla, que el piso de oro es no puede, ¿cómo puede? Pero eso no puede ser. Entonces pensamos, como estoy hablando a cristianos, dicen, no, todo eso es metáfora. Entonces todo lo que dice ahí, y vamos a ver que hay metáforas acerca del cielo, pero hay muchas cosas reales. En cuarto lugar, pensaba
que del cielo no se sabe mucho, de la vida en el cielo. Porque uno le pregunta a los cristianos, ¿cómo es la vida en el cielo? Ahí dicen 2 o 3 cosas. No, que el Señor está ahí, que es lindo, y que ¿qué? ¿Cómo es lo que...? La otra cosa que uno encuentra con el Señor, y lo otro que sabemos es que ya no va a haber dolor ni nada de esas cosas. Eso es. Pero pare de ahí, ¿qué más hay en el cielo? Pensaba que no hay muchas cosas. Yo les animo que ahora cuando empiecen a leer su Biblia, de pasta a pasta, subrayen con azulito todas las cosas que dicen acerca del cielo. Nos vamos a sorprender. Hay una cantidad de cosas que dice la Biblia acerca del cielo. Pero cantidades. De hecho, en el curso de Apocalipsis los vamos a ver. La primera parte de este año. En quinto lugar, yo tenía o he escuchado y también quería decir, dice, ay, qué vaina. Si alguien muriera, fuera al cielo, viera todo eso, regresara y nos contara, ahí sí, todo el mundo creería. Tenía esa idea, si alguien va allá y explora y dice todo, y viene allá y cuenta, pues ahora sí se le cree. Pues no es así. A propósito, en el curso, solamente en el curso, no aquí en el sermón, vamos a ver algunos videos de testimonios de gente que ha ido y ha vuelto. Increíbles. Para mí es más importante lo que dice la Biblia, no lo que dice la gente, pero los testimonios son testimonios. Hay neurocirujanos, hay pilotos, que han ido y regresado. Pero la gente piensa, no, si me cuentan allá cómo es, ahí sí creo. No es así. Porque el Señor Jesús lo hizo. Él murió y resucitó y se le apareció a una cantidad de personas. La gran mayoría no le creyeron. Inclusive varios de sus discípulos no le creyeron. ¿Recuerdan de Tomás? No, que no es. A ver, déjeme tocar a ver si, pero a ver, porque no le creyeron. La gente le puedes contar eso y no necesariamente cree. El mismo Señor Jesús, ¿se acuerdan de la parábola del rico y Lázaro? Léanla allá en Lucas 16, del 19 al 21. ¿Recuerdan? Que murió y que fue por allá al seno de Abraham, ¿cierto? Y que entonces este hombre del cielo dijo, déjeme devolver porque yo no sabía todo esto. Y yo no, aquí no sale ya, no hay regreso. Aquí no hay regreso. Por lo menos déjeme avisar de alguna forma a mi familia. ¿Recuerdan de eso? Para que sepan. ¿Qué respondió allá? ¿Qué le respondieron ante esa pregunta? Tuvieron a Moisés y no le creyeron. Tuvieron a los profetas, ya saben lo suficiente y aún así no creen. El apóstol Pablo, hay mucha gente, si viene en la Biblia, hay mucha gente que tuvo visiones del cielo. El apóstol Pablo, alguna vez después de predicar con los gentiles, lo apedrearon. No sé si se acuerdan de ese episodio en su vida, que lo dejaron, dice la Biblia, prácticamente muerto. Algunos dicen que el apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 12, los primeros versículos, fue ese momento. Algunos dicen que es ese momento, otros dicen que fue una visión posterior. Pero el apóstol Pablo dijo algunas cosas del cielo. 2 Corintios 12, 1 al 4 dice: me veo obligado a jactarme, aunque nada se gane con ello. Paso a referirme a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un seguidor de Cristo, y él se estaba refiriendo a él mismo, el texto, que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Y sé que este hombre, no sé si en el cuerpo o aparte del cuerpo, Dios lo sabe, fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que a los humanos no se les permite expresar.
¿Ustedes sabían que el apóstol Pablo tuvo su experiencia del tercer tipo? Ahí dice: para los judíos existen 3 cielos, no sé si ustedes saben. Existen 3 cielos. El primer cielo es, pues, el que vemos, la atmósfera, digamos. El segundo cielo es donde están las estrellas. Las estrellas. Y el tercer cielo es el paraíso, donde está la presencia del Señor. Lo cierto es que después de esta experiencia, el apóstol Pablo predicó con más entusiasmo, con más fuerza y con más claridad acerca del Evangelio. Habló mucho más del amor de Dios después de esta experiencia. Otros personajes vieron el cielo. Isaías, bastante habla Isaías de lo que vio en el cielo. Ezequiel también. Daniel tiene una sección grande que habla acerca del cielo. El escritor del Apocalipsis, para la mayoría dicen que es el apóstol Juan. Todo un libro. Por eso es importante estudiarlo. Pero sí o no es el que menos leemos. Uy, pues. Pero es toda una revelación de las cosas del cielo y las cosas por venir. Hay que estudiar. ¿Se acuerdan de Esteban? Dice la Biblia literalmente, cuando estaba predicando y que lo apedrearon, antes de morir, porque la Biblia dice que antes de morir el cielo se abrió y vio realidades. Existen experiencias cercanas a la muerte y gente que narra esto. Se dice estadísticamente que una persona por cada 25,000 habitantes tiene una experiencia de estas cercanas a la muerte. ¿Qué es esto? Son personas que tienen muerte clínica, pero que después, o por la tecnología, por su propio organismo reacciona, vuelven otra vez. La gran mayoría experimentan cosas como que se ven, pero como a distancia. Cuando uno escucha esos testimonios como tercera persona, dicen que se ve en el cuerpo, que se ve cuando le hacían las maniobras de resucitación, se ven en cirugía, se ve que, en fin. La mayoría tienen la experiencia de pasar por un túnel oscuro, pero encuentran un lugar de luz. Muchos hablan de un comité de bienvenida, pero que donde llegan no es el cielo, que hay una entrada, que si pasan esa entrada de allá ya no regresan. No es precisamente eso. Que hay un ser de luz, de amor, que les cobija y que nunca han experimentado tanto amor y regresan a la tierra. Pero ¿saben cuál es la experiencia común de todos ellos en esta tierra después de esas experiencias? Su vida de relaciones cambia radicalmente. Porque si uno tiene claro lo que es el cielo y la realidad del cielo, las relaciones aquí cambian radicalmente. Sorpresa estadística de aquellos que tienen esas experiencias: no todos son buenas. 30% de las personas que experimentan eso manifiestan que tuvieron experiencias terribles. O sea, del otro lado. De eso también vamos a hablar en una de esas. Porque es que a veces pensamos, no, todos los seres humanos cuando mueren llegan allá porque llegan a ese lugar lindo. No, todos pasan así. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué es importante tener claro qué vas a hacer o cómo es la realidad del cielo? ¿Por qué es importante? Miren, como dije, uno de cada 25,000 personas tiene una experiencia de ir y volver. Pero el 100% de los seres humanos, hasta que el Señor regrese, vamos a experimentar la muerte. 100%. Y creo que es necesario tener claro, no como conceptos ahí más o menos, qué creo que me va a pasar por allá. No hay que dejarlo ambiguo, no hay que dejarlo como... No, yo lo importante es que yo voy a estar en el otro lado y voy a estar bien.
La resurrección y la vida después de la muerte siempre ha sido un concepto difícil de entender. El mismo Pablo, hablando a la iglesia de estos temas, predicando un día de la resurrección, en 1 Corintios dijo lo siguiente, para que vean que muchas de las preguntas, estas son unas, que uno tiene, en la Biblia ya están. 1 Corintios 15, 35 a 37 dice, y luego el 42 al 44. Tal vez alguien pregunte, ¿cómo resucitarán los muertos? Me ha preguntado. O otra, ¿con qué clase de cuerpo vendrán? ¿No se ha preguntado eso? El mismo apóstol dice, qué tontería. Lo que tú siembras no cobra vida a menos que muera. No plantas el cuerpo que luego ha de nacer, sino que siembras una semilla de trigo o de otro grano. Empieza como, eso es como raro. Y él explica, así sucederá también en la resurrección de los muertos. La siguiente. Dejémosla ahí. Lo que se siembra en corrupción resucita en incorrupción. Lo que se siembra en oprobio resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. ¿Cuál es la ilustración que el apóstol Pablo dice? Porque dice, pero pues, ¿cómo eso de la resurrección? Yo no puedo creer eso. Entonces él pone el ejemplo de una semilla. Es como sembrar. Ahí hay una, pongo la planta de tomate en la anterior. Aquí traje, para que no me perdiera, traje aquí, tengo una cintica, una semilla de tomate. Pues eso, ahí está. Chiquitica, pero ahí está. Me la puedo con una cinta porque se pierde. Tú y yo vivimos en la realidad que esta semilla, es lo que el apóstol Pablo dice, mire, si tú crees esto, que esta semilla se convierte en o no, o eso es pura paja, es pura carrera. El mismo creador que hace posible que se plante, que créeme que eso es bien complicado, hablando de todos los detalles, lo que tiene que ocurrir para que pase. Y dice, así, mire, si tú no crees eso, es como tú miras una semilla y dices, no puede ser terminar siendo un tomate. De la misma forma, el mismo creador, nuestro cuerpo que ahora tenemos, va a morir y va a resucitar en algo de una naturaleza diferente. ¿Por qué es importante esto? Porque vamos a hablar esta semana de esto. Porque lo que crees con respecto al cielo determina la forma en que vives. Sí. Lo que crees acerca del cielo determina. Puede ser que dice, no, uno se muere y hasta ahí llegó. Listo. Está bien, si crees eso, va a determinar una forma de vivir. Pero aún como creyente, lo que piensas acerca del cielo, dice, no, eso como sea, eso no llega allá y allá va a estar bien. Al cielo, por ejemplo, no se llega por obras. Espero que sepan eso. No es por obras, no es por obras. Pero vamos a ver qué pasa con las obras en el cielo. O sea, lo que uno tenga claro del cielo determina. Porque usted piensa que no, eso allá, no importa, ya veré qué hago. Como creyentes tenemos que tener claro esas realidades. Las relaciones tú las vas a enfrentar muy diferente. Créeme, si tenemos clara la perspectiva del cielo. Por ejemplo, para ti es claro que en el cielo tal vez no vas a ver a alguno de tus familiares, pero la mayoría de las personas de la iglesia espero
que sí. No sé si tienes claro, y es muy claro, la Biblia dice, una vez que se pasa para el otro lado, definitivamente, ya no hay nada que hacer. Sí, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, definitivo. Pero la forma en que vives, la forma en lo que crees con respecto al cielo, determina la forma. Las relaciones cambian si tienen la perspectiva del cielo. Créanme, vamos a ver eso. Las relaciones cambian. Tu capacidad de perdonar. Todas las personas que han tenido esas experiencias como raras, sus relaciones, su capacidad de perdonar y amar al prójimo ha sido transformada radicalmente. Esas cosas que tú piensas que hoy, en el día de hoy, en la relación que estás viviendo o en las relaciones que tienes, que es imposible para ti manejarla, cambia radicalmente si tienes claro qué es lo que hay que hacer en el cielo y qué es lo que pasa en el cielo. El sufrimiento, la forma en que experimentas el sufrimiento aquí, tú y yo lo experimentamos, va a ser muy diferente si tienes claro qué va a ocurrir allá. No solamente que vas allá, porque pues como me decía una señora, sí, pero es que estoy aquí y me duele todo. Porque si uno le dice, no, allá en el cielo no habrá ni dolor ni nada, sí, pero es que aquí me duele todo. Pero cambia si tienes claridad de cómo son las cosas allá para enfrentar los sufrimientos aquí. Cambia tu forma de adorar al Señor. Pasa como en esos sitios que uno va a vacaciones y no tiene claro dónde va a ir, y cuando llega y dice, ay, si yo hubiera sabido esto, hubiera pasado más tiempo en este lugar y no en el otro. ¿No le ha pasado eso? Que uno planea y dice, no, ya, pero vaya y dice, no, pero es mejor el otro lado. Tu experiencia espiritual cambia. Hay miles de preguntas con respecto al cielo, pero hoy quiero mencionar lo siguiente: lo que tú crees con respecto al cielo determina la forma en que vives aquí. La invitación es, no solo en las prédicas, sino después en el curso, a que conozcas lo que más puedas, planees lo mejor posible donde vas a pasar la eternidad. Porque de acuerdo a lo que crees acerca del cielo, así vas a vivir hoy. Nos cuesta a veces tanto trabajo el compromiso, la fe. Todo esto sería muy diferente si tuvieras más claro lo que ocurre en el cielo. Vamos a orar. Y les invito a que lean después estos textos con cuidado. ¿Qué te dicen a ti cada uno de estos textos? Y anticipo para dentro de 8 días, Apocalipsis 21 y 22, los dos últimos capítulos de la Biblia. Apocalipsis 21, los primeros 8 versículos, Apocalipsis 22, los primeros 9 versículos. Vamos a hablar, porque la Biblia dice que allá todo va a ser nuevo. ¿Cómo es eso de que allá todo va a ser nuevo? Eso lo vemos en 8 días. Apocalipsis 21, 8 versículos primeros, 22, 9 primeros. Bueno, lo pueden leer, deben leer todo el capítulo. Vamos a ver. Señor nuestro, gracias por la expectativa maravillosa de una eternidad en tu presencia. Gracias por todo el cuidado que has tomado en revelarnos en tu palabra. ¿Por qué debemos tener esa expectativa? Lo que nosotros necesitamos conocer hoy acerca de esa realidad de la vida eterna.
¿Por qué tantas veces en tu palabra nos invita a vivir mirando las cosas del cielo? Pero qué difícil es vivir mirando las cosas del cielo si no sabemos cuáles son y qué son. Señor, te ruego que tu palabra nos ilumine, que la salvación que tú nos das nos anime a vivir de una forma diferente. Señor, permítenos esta semana pensar, cada uno, qué sé yo acerca del cielo. ¿Qué estaré haciendo allí en el cielo? Pero sobre todo te ruego que nos pongas la seguridad, la tranquilidad de una salvación que está segura en una relación contigo. Señor, anímanos, porque cada desafío diario, nuestra relación y los sufrimientos que tenemos, los problemas económicos, aún nuestra relación contigo cambia de acuerdo a la perspectiva que tenemos del cielo. Señor, perdónanos los descuidados que somos acerca de estas realidades y permítenos durante estas semanas conocer más acerca de ello. Señor, a cada uno, bendícenos con revelación tuya durante estos días, que podamos orar al respecto. Y Señor, bendice a nuestros familiares y amigos para que algún día ellos puedan tener también la seguridad de una eternidad contigo. Ayúdanos a ser instrumentos de bendición para ellos. Pero nosotros tenemos que tener primero claro cómo son las cosas del cielo.